Con este proyecto, por ejemplo, el área clasificada como aguas profundas, que abarca una superficie de 575,000 kilómetros cuadrados en el Golfo de México y que significa más de la cuarta parte del territorio nacional, sería cuadriculada y dividida en 115 bloques o lotes de 5,000 kilómetros cuadrados cada uno. Es como ceder a pedazos nuestro territorio a empresas extranjeras. Para tener una idea, cada bloque sería del tamaño de estados como Tlaxcala, Morelos, Colima o Aguascalientes. Este modo de operar de las compañías petroleras extranjeras ya se aplica en el Golfo de México, en el territorio de Estados Unidos, así como en Rusia, Cuba, Ecuador, Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia, entre otros países productores de hidrocarburos. Nada más que es necesario aclarar que en la mayoría de estos países este tipo de contratos se suscribieron cuando había gobiernos de derecha sometidos a intereses extranjeros. Pero ahora los actuales gobiernos están cancelando estos contratos y están recuperando su soberanía. Es decir, aquí quieren imponer lo que en el mundo ya viene de regreso. En poco tiempo todo se ha venido aclarando, porque se decía que no era cierto, como siempre, que inventábamos las cosas. El mismo jueves que se aprobó en lo general dicha reforma en la Cámara de Senadores, legisladores del Frente Amplio Progresista pidieron que se discutiera en lo particular este asunto de la concesión de bloques de nuestro territorio. Sin embargo, a pesar de que se reservó el artículo 60 para ser discutido, a la hora de la hora, por votación mayoritaria de los senadores del PRI y del PAN, se desechó esta discusión sin argumento alguno. Es decir, no quieren analizar, discutir de cara a la nación este tema. Hemos propuesto que todo se resolvería con la fracción séptima del artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, en donde se aclare que no se entregarán áreas o bloques del territorio nacional para la exploración y producción de petróleo, que no se entregarán estas áreas de manera exclusiva a empresas extranjeras. Es más, al día siguiente de la aprobación de las reformas en el Senado, el viernes, en la columna Capitanes de la sección de negocios del periódico Reforma, publicada bajo la responsabilidad editorial de ese diario, se dio a conocer una información que deja totalmente al descubierto la gran trampa, escondida entre comillas, en la reforma petrolera aprobada en el Senado de la República. Les voy a leer el fragmento de esta información. Repito, el jueves se aprueba la reforma en el Senado. Al día siguiente aparece como nota principal de la sección de negocios del periódico Reforma esta nota que voy a leer textualmente. Dice así: petroleras pendientes, calladas pero cabildeando, así andan las huestes de grandes petroleras como Shell, ExxonMobil, Petrobras, Statoil Hydro y hasta Chevron. Aunque no han fijado una postura abiertamente, está claro que no descartaron de facto su posible intervención en la producción de hidrocarburos bajo las reglas de la reformita que ya pasó el Senado. La primera tarea que encargaron a su equipo en México está en manos de firmas de abogados locales, agremiados en la Asociación Mexicana de Derecho Energético, que preside Tomás Müller Gastel. Su misión, interpretar los esquemas contractuales que detonarán los cambios realizados a la ley reglamentaria del 27 constitucional en el ramo del petróleo. La segunda tarea, sigo citando la nota,
está en manos de las áreas de desarrollo de negocios. Estas analizan la conveniencia de entrar a las nuevas opciones que dará Pemex bajo la modalidad legal de contratos de servicios. Antes de eso, falta un último paso. Ni siquiera están hablando de que faltaba que se aprobara aquí en la Cámara de Diputados. Ya como último paso, ahora que las leyes están casi planchadas, sigue el reglamento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Esta decidirá sobre la asignación de bloques para la exploración y producción de hidrocarburos, el tiempo de adjudicación mediante contratos de servicios y las medidas para la asignación de incentivos económicos. Así que las extranjeras, dice la nota, no pierden de vista el proceso, pues no descartan que pese a la reforma chiquita, entre comillas, están aquí dando como un hecho de que es una gran reforma. Al final, cito textualmente, puede salir algún negocio interesante. Hasta aquí la nota del periódico. El sábado pasado, cuando dimos a conocer esta información en un manifiesto publicado en el periódico La Jornada, planteé las siguientes interrogantes. ¿Qué dirán ahora nuestros detractores con estas evidencias, con estas pruebas? ¿Se atreverán a reconocer con honestidad que nos asiste la razón? Diputadas y diputados, diputado Duarte, acepté comparecer ante ustedes porque todavía están a tiempo de evitar que se cometa el mayor agravio al pueblo de México y a la nación en la historia reciente de nuestro país. Están por aprobar leyes que no solo contravienen el espíritu y la letra de la Constitución, sino que abren la puerta para que empresas y gobiernos extranjeros puedan explorar y explotar en exclusiva nuestro petróleo, tanto en tierra como en las aguas patrimoniales.